tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te elegí. Irás donde te envié y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. Bendecidas familias católicas cristianas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿verdad? En el momento en que tú estés viendo este video, que la bendición de Dios llegue a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues estábamos en un en vivo, pero estamos teniendo problemas de transmisión, por eso lo vamos a subir este episodio grabado. Miren, estamos hablando de que mañana, el día de mañana es Pentecostés. Estamos en sábado previo a Pentecostés, en el último día de los novenarios. Comentábamos que los novenarios nacen en la espera de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y a la venida del Espíritu Santo, la tercera persona en Pentecostés el próximo domingo. A esa espera de esos 10 días que hay de diferencia, por eso son 9, porque al 10º ya llega el Espíritu Santo. Por eso se llaman novenarios, la espera de los 9 días. No estaba nuestro Señor Jesucristo y no había bajado el Espíritu Santo. Solo la presencia siempre del Padre fiel, del Padre amoroso. ¿Qué pasó en ese momento? La Santísima Virgen María tomó la batuta y tomó el liderazgo de la iglesia. Nos cobijó con la luz, con la semilla de fe que ella tenía. Recuerden que dice la palabra de Dios que ella se dedicaba a guardar las enseñanzas y la palabra de Dios en su corazón. Germinó demasiado, tanto que dio luz, que dio fruto para toda la iglesia naciente, para toda la iglesia primitiva, en esos 9 días de espera complicados y difíciles, donde el miedo, donde la incertidumbre, donde las situaciones de duda, de pregunta, ¿qué va a pasar? Miren cómo venían los discípulos de Maús, ¿verdad? Confundidos, no sabían qué era la resurrección en sí, qué significaba que el Maestro, el Hijo de Dios, el unigénito iba a resucitar. No comprendían, no entendían, incluso Santo Tomás viéndolo, ¿verdad? Se confundían. Era complicado y sigue siendo complicado para muchos de nosotros, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo está, pero no está. Está espiritualmente en su divino espíritu, la tercera persona, pero no está físicamente como en los apóstoles que lo vieron físicamente, porque ahora Él es un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado que está en el reino de Dios, nos dice San Pablo, en el tercer cielo. Está en el tercer cielo, ahí se encuentra nuestro Señor Jesucristo a la derecha del Padre y de nuevo vendrá en la segunda venida de Él. Y eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? La segunda venida. ¿Qué esperamos? Pues que venga nuestro Señor o que vayamos nosotros, que se termine. Somos un cirio encendido. Ya sea que Él venga o nosotros vayamos, nuestra historia se termina en Cristo. Por eso mi vida tiene que ser cristocéntrica. Porque mi meta, dice San Pablo, mi meta es Cristo. Mi meta, mi camino, mi vida termina en Cristo. Empieza en Dios y termina en Dios. Dios que me lleva a Dios, que termina en Dios. Mi vida comienza y termina en Dios. Por eso debo de vivir para la gloria de Dios. Buscando su voluntad. Unirme a esa divina voluntad que es la voluntad de voluntades y que está por encima de mí. Pero para comprender y entender todo esto necesito el Divino Espíritu y mañana es Pentecostés. Los invitamos a que vayan a su iglesia, a su comunidad, a su capilla, a su parroquia y participen de la fiesta de Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo y verdaderamente se actualiza. Verdaderamente es una infusión nueva para la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que los invitamos a que participen en su capilla, en su parroquia y vayan de blanco.
¿De qué colores son las ovejas? Díganme, ¿de qué color es la lana de las ovejas? Blanca, ¿verdad? Blanca. ¿De qué color es la piel de los lobos? Negra. Negra es la piel de los lobos. Si tú ves a alguien vestido de negro en internet, y ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Y dice que es el sucesor de Jesucristo vestido de negro, y al líder de un ejército negro, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿O será mentira? Nuestro Señor dice, habrá quien se vestirá de lobo, de oveja, vestido de lobo, aparentando ser oveja, ¿verdad? Y se quiere comer a las ovejas de Dios. Pero mis ovejas escuchan mi voz y conocen mi voz. ¿Tú conoces la voz de Cristo? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿La conoces bien? Y si no, te invitamos a leer el Evangelio. Y para eso estamos estos sábados aquí. Formación, formación, formación. La única manera de atravesar el final de los tiempos y todo lo que viene y que va a suceder y lo que no va a suceder es a través de la formación en la palabra de Dios. Está íntimamente relacionado el Espíritu Santo con la palabra de Dios. De hecho, el Evangelio dice, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Y todavía mucha gente no lo entiende. Conoces la palabra de Dios, conoces a Cristo. Si conoces a Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Si el Espíritu Santo te vive a ti, te lleva a Cristo. Si te lleva a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ese Cristo es el único que tiene la forma de llegar al Padre. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí y a quien yo se lo quiera. Es por revelación de Cristo que conocemos a ese Padre. No lo podemos conocer de ninguna otra manera. Felipe le dice, Señor Jesucristo, revélanos al Padre. ¿Cómo, Felipe, que no me conoces? Si he estado contigo, ¿cómo dices, enséñame al Padre? ¿No me conoces a mí? Si me conoces a mí, conoces al Padre que me ha enviado, porque yo hago la voluntad de aquel que me ama y que me ha enviado. Entonces, mañana debemos de ir a recibir una infusión más del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con este video. Recuerden, revelación pública, revelación privada. Nos unimos para la gloria de Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de el natalicio de Juan Bautista. Nuestra hermana Ana Caterina Emmerich se irá a los preparativos del natalicio de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto estamos. Ya ha nacido Juan el Bautista, la Virgen María se ha regresado a donde ella es, ¿verdad?, a Nazaret. Ella vive cerquita de Nazaret, ahorita lo vamos a ver en la lectura, con su mamá, ¿verdad? Su mamá vive cerquita de Nazaret y ella vive con San José en Nazaret. Entonces vamos a poner mucha atención. Estos preparativos nos van a revelar algo muy importante, que es el Espíritu Santo obrando en la Sagrada Familia a través de una pollina. Pongan mucha atención, a través de una burrita. Dios va a dirigir a la Sagrada Familia. Esto es increíble, esto es revelación pura de Dios. Dios busca la manera, a través de una paloma el Espíritu Santo desciende. Y hoy vamos a aprender que a través de una burrita el Espíritu Santo guiaba a la Sagrada Familia. Y si no lo creen, pongan mucha atención. Recuerden, vamos a ver el video y lo vamos a ir comentando en bloques grandes. Así que sean bienvenidos, hermanos. Todo está listo, estamos preparados. Comenzamos con el video. Pongan mucha atención y recuerden, todo esto es para la gloria de Dios. Agradecemos a nuestro hermano Abel, encargado de la edición de este video. Abel García Poyato, que se encuentra trabajando en tierras lejanas por allá en Alemania. Desde allá nos manda su trabajo para la gloria de Dios. Así que Dios bendiga al hermano Abel el día de mañana y a su familia en el día de Pentecostés. Le mandamos un beso en Cristo. Comenzamos. Preparativos para el nacimiento de Jesús. Desde hace varios días veo a María en casa de Ana, su madre,
cuya casa se halla más o menos a una legua de Nazaret, en el valle de Zabulón. La criada de Ana permanece en Nazaret cuando María está ausente y sirve a José. Veo que mientras vivió Ana, casi no tenían hogar independiente del todo, pues recibían siempre de ella todo lo que necesitaban para su manutención. Veo desde hace 15 días a María ocupada en preparativos para el nacimiento de Jesús. Cose colchas, tiras y pañales. Su padre Joaquín ya no vive. En la casa hay una niña de unos 7 años de edad que está a menudo junto a la Virgen y recibe lecciones de María. Creo que es la hija de María de Cleofás y que también se llama María. José no está en Nazaret, pero debe llegar muy pronto. Vuelve de Jerusalén, donde ha llevado los animales para el sacrificio. Vi a la Virgen Santísima en la casa, trabajando, sentada en una habitación con otras mujeres. Preparaban prendas y colchas para el nacimiento del niño. Ana poseía considerables bienes en rebaños y campos y proporcionaba con abundancia todo lo que necesitaba María, en avanzado estado de embarazo. Como creía que María daría a luz en su casa y que todos sus parientes vendrían a verla, hacía allí toda clase de preparativos para el nacimiento del niño de la promesa, disponiendo, entre otras cosas, hermosas colchas y preciosas alfombras. Cuando nació Juan, pude ver una de estas colchas en casa de Isabel. Tenía figuras simbólicas y sentencias hechas con trabajos de aguja. Hasta he visto algunos hilos de oro y plata entremezclados en el trabajo de aguja. Todas estas prendas no eran únicamente para el uso de la futura madre. Había muchas destinadas a los pobres, en los que siempre se pensaba en tales ocasiones solemnes. Vi a la Virgen y a otras mujeres sentadas en el suelo alrededor de un cofre, trabajando en una colcha de gran tamaño colocada sobre el cofre. Se servían de unos palillos con hilos arrollados de diversos colores. Ana estaba muy ocupada e iba de un lado a otro tomando lana, repartiéndola y dando trabajo a cada una de ellas. José debe volver hoy a Nazaret. Se hallaba en Jerusalén, donde había ido a llevar animales para el sacrificio, dejándolos en una pequeña posada dirigida por una pareja sin hijos, situada a un cuarto de legua de la ciudad, del lado de Belén. Eran personas piadosas, en cuya casa se podía habitar confiadamente. Desde allí se fue José a Belén, pero no visitó a sus parientes, queriendo tan solo tomar informes relativos a un empadronamiento o una percepción de impuestos que exigía la presencia de cada ciudadano en su pueblo natal. Con todo, no se hizo inscribir aún, pues tenía la intención, una vez realizada la purificación de María, de ir con ella de Nazaret al templo de Jerusalén, y desde allí a Belén, donde pensaba establecerse. No sé bien qué ventajas encontraba en esto, pero no gustándole la estadía en Nazaret, aprovechó esta oportunidad para ir a Belén. Tomó informes sobre piedras y maderas de construcción, pues tenía la idea de edificar una casa. Volvió luego a la posada vecina a Jerusalén, condujo las víctimas al templo y retornó a su hogar. Atravesando hoy la llanura de Quimki, a 6 leguas de Nazaret, se le apareció un ángel, indicándole que partiera con María para Belén, pues era allí donde debía nacer el niño. Le dijo que debía llevar pocas cosas y ninguna colcha bordada. Además del asno sobre el cual debía ir María montada, era necesario que llevase consigo una pollina de 1 año, que aún no hubiese tenido cría.
debía dejarla correr en libertad, siguiendo siempre el camino que el animal tomara. Esta noche, Ana se fue a Nazaret con la Virgen María, pues sabían que José debía llegar. No parecía, sin embargo, que tuvieran conocimiento del viaje que debía hacer María con José a Belén. Creían que María daría a luz en su casa de Nazaret, pues vi que fueron llevados allí muchos objetos preparados, envueltos en grandes esteras. Por la noche llegó José a Nazaret. Hoy he visto a la Virgen María con su madre Ana en la casa de Nazaret, donde José les hizo conocer lo que el ángel les había ordenado la noche anterior. Ellas volvieron a la casa de Ana, donde las vi hacer preparativos para un viaje próximo. Ana estaba muy triste. La Virgen sabía de antemano que el niño debía nacer en Belén, pero por humildad no había hablado. Estaba enterada de todo por las profecías sobre el nacimiento del Mesías que ella conservaba consigo en Nazaret. Estos escritos le habían sido entregados y explicados por sus maestras en el templo. Leía a menudo estas profecías y rogaba por su realización, invocando siempre, con ardiente deseo, la venida de ese Mesías. Llamaba bienaventurada a aquella que debía dar a luz y deseaba ser tan solo la última de sus servidoras. En su humildad, no pensaba que ese honor debía tocarle a ella. Sabiendo por los textos que el Mesías debía nacer en Belén, aceptó con júbilo la voluntad de Dios, preparándose para un viaje que habría de ser muy penoso para ella, en su actual estado y en aquella estación, pues el frío suele ser muy intenso en los valles entre cadenas montañosas. Santa expansión. Miren, aquí vemos varias cosas en el inicio. En el inicio, la obediencia de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Cómo está bajo la acción de la familia, está esperando en su seno contenta, están bordando, ¿verdad? Cómo mirar con nuestros ojos, cómo un poquito de cómo pudo ser, ¿verdad? Porque es inteligencia artificial, cómo pudo ser la vida de la Santísima Virgen María, cómo recrea las palabras, la revelación que Dios le hace a Ana Catalina Emmerich, beata, además, autorizada por la Santa Madre Iglesia, es de quien tomamos este escrito, y cómo está tejiendo, cómo está bordando con otras mujeres, cómo es partícipe de una familia. La Virgen María está en la casa de su mamá, ¿verdad? Y la abuela, Ana, que tiene propiedades. A veces relacionamos a nuestro Señor Jesucristo con pobreza, y es humildad y sencillez, mansedumbre, y confundimos. Pobreza a lo mejor la confundimos con ser sencillo y humilde, y no es así, ¿verdad? Alguien puede ser manso, sencillo y humilde y no pobre económicamente. ¿Qué, en realidad, qué es ser pobre? Si lo relacionamos con bienes económicos, pues pobre es no tener, ¿verdad? Para satisfacer tus necesidades cuando menos básicas, ¿verdad? Lo más básico. Entonces, a ese tipo de personas le podemos denominar pobre, aquel que no tiene para lo más esencial, para lo más básico, que sería un techo y un alimento. Ahí encuadraría a alguien denominado por nuestra sociedad como pobre. Entonces, decimos, ah, es que era muy pobre porque tuvo que nacer en una cueva. No, estamos aprendiendo que tenía que viajar su papá San José, su papá adoptivo, porque es hijo de Dios Padre, de Dios Hijo y de la Santísima Virgen María, ¿verdad? El Espíritu Santo cubre con su sombra a la Santísima Virgen María, y el Espíritu Santo
no es solo, siempre está la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres. De hecho, en la revelación de la Santísima, no Santísima, la Santísima Virgen, en la revelación de nuestra hermana Ana Catalina de Emmerich, nos narra cómo 3 rayos de luz penetran su costado derecho, ¿verdad? 3 rayos de luz penetran su costado derecho y es como queda embarazada. Entonces, ¿quiénes son esos 3 rayos de luz? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la Trinidad que ve Zacarías en el otro video que vimos, ¿verdad? La Trinidad que nunca se separa. Es indivisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos, una misma naturaleza, 3 personas. Entonces, por eso es importante venir viendo los videos. La sencillez y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo no es pobreza. No es pobreza, no es falta de dinero económicamente. De hecho, estamos viendo que su mamá, Ana, tenía propiedades, tenía trabajadores, incluso tenía una muchacha que iba a suplir en las actividades de la casa, en su responsabilidad con San José como esposa, porque ya está embarazada y San José necesitaba ciertas funciones que hacía la Virgen María, sobre todo en el apoyo de la casa. Entonces, es esa mujer que va y le ayuda con la casa a San José mientras él trabaja y anda viajando. También vemos algo muy interesante. San José tenía un plan, tenía su proyecto personal. San José quería llevar a la Virgen María a la purificación de Nazaret en Jerusalén y de Jerusalén subir a Belén. Eso es lo que él quería, y establecerse en Belén. San José quería establecerse en Belén y fue a ver materiales. Nos dice que fue a ver materiales de madera y piedra y algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque pensaba construir su casa en Belén. La pregunta es, ¿por qué no quiere vivir en Nazaret? ¿Por qué no quiere vivir en Nazaret, donde está cerquita de su suegra? La historia se cuenta sola, ¿verdad? Está la suegra, está al pendiente de la hija, le manda a una trabajadora a ayudarle con su limpieza de su hogar. Se siente invadido. Esa es la verdad. Se siente que no tiene, ¿verdad?, la autoridad completamente sobre su familia que Dios le ha encargado, independientemente de que la Virgen María, pues, siempre es virgen antes y después del parto. Pero de todas formas está bajo la autoridad. Él es el patriarca de esa familia. Él es el encargado, la cabeza, a quien Dios le ha dado la responsabilidad de cuidar a nuestro Señor Jesucristo, que no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y Él quiere hacerlo a su forma, a su manera, a como Dios lo va guiando. Darle mucho o poco, pero que sea lo que Dios quiere darle a través de Él. Y entonces por eso no lo puede hacer en Nazaret, porque está la influencia de la suegra, de Ana. Aunque es bien intencionada y es una buena persona, pero no permite que San José tenga el liderazgo de su familia. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo estamos escuchando. Que la Santísima Virgen se la pasa en la casa de Ana bordando cosas, inclusive para caridad. Y que uno de esos cobertores hermosos que hacían estaba en la casa de Isabel para Juan el Bautista. Y que otros cobertores que hacía la Virgen los mandaban a donación. Si escucharon esa parte, los donaban. La Virgen hacía trabajos manuales para la caridad. Y otros para Juan el Bautista. Y otros para nuestro Señor Jesucristo. Pero que cuando viene San José de regreso, dice que a una distancia de una ciudad se le aparece un ángel. Y que le da ciertas especificaciones. ¿Por qué? Porque Dios sabe tus planes. Aquí viene lo interesante para nuestra vida. San José tiene sus planes para su familia. Quiere llevar de Nazaret a Jerusalén y de Jerusalén y establecerse en Belén. Ya tiene sus planes, él ya los medita en la mente. Y ahí es una prueba de que Dios lee nuestros pensamientos, lee nuestra mente.
Porque le dice el ángel, no vamos a hacerlo como tú lo tienes predispuesto. Sabemos, Dios sabe tu plan. Pero lo que Dios quiere es que tomes a tu esposa de Nazaret y te vayas a Belén. Porque debe de nacer en Belén porque es el Mesías, el Hijo de Dios. La Virgen María conoce las Escrituras. Ella sabe las Escrituras y sabe perfectamente que el Mesías debe nacer en Belén, en la ciudad de David. Y si la Virgen María, la pregunta es esta, si la Virgen María sabe y conoce que el Mesías, y ella sabe el anuncio del ángel, que es la madre del Mesías, ¿por qué está bordando y cosiendo en la casa de Ana? Por mansedumbre, por sencillez, por humildad. Porque la voluntad de Dios se hará a pesar de nuestras voluntades, incluyendo la suegra, incluyendo a todos. Cuando la voluntad de Dios se va a hacer, no importan las demás voluntades. Se hace la voluntad de Dios de una o de otra manera, ¿verdad? Y el ángel impulsa esa voluntad, porque le dice, te deberás ir, no deberás de llevar colchas caras, colchas finas, porque es sencillo y humilde el Hijo de Dios. ¿Cómo Dios quiere que nazca su Hijo? Esa es la voluntad de Dios. No cómo quieres tú que nazca. A veces en mi vida las cosas suceden como Dios quiere, ¿verdad? Pero yo no quiero que sea así. Y es donde viene una lucha entre la voluntad de Dios, que es la voluntad de voluntades, y mi voluntad. Cuando la voluntad de Dios se une y van en el mismo camino con la mía, ¡qué felicidad! Todo es luz, todo es alegría. Pero ¿qué sucede cuando mi voluntad es distinta a la de Dios? Ahí es donde viene el conflicto. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que quiera seguirme, renuncia a sí mismo, renuncia a tu voluntad y a tus planes y adáptate a buscar la voluntad y amar los planes de Dios, que son mucho más perfectos y sabios que tus propios planes. Porque Dios nos ama mucho más de lo que nosotros nos podamos amar. Porque mi amor es imperfecto e ilimitado. Y el amor de Dios es perfecto e ilimitado. Porque Él me ama más. Porque eso es el amor. El amor consiste en que Dios nos amó antes de que nosotros siquiera nos diéramos cuenta. No ama una madre a su hijo antes de que nazca. Ya le canta. La madre le canta al hijo. La madre dialoga con el hijo. La madre borda para el hijo. La madre espera al hijo con amor. Y cuando nace el hijo es un gozo, es una felicidad muy grande. De la misma manera pasa con Dios. Dios nos ama desde antes de que siquiera existiéramos. En el seno de Dios ya nos amaba. Así como una mujer ama a su hijo, Dios ya nos amaba y no nos había visto. No estábamos creados. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios va mucho más allá de la imaginación. Entonces, el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios para mi vida es mucho más grande y perfecto de lo que yo puedo imaginar. Por eso debo de confiar en Él. Y muchos no confiamos en la voluntad de Dios. ¿Será? ¿Será que debo de hacer lo que Dios quiere? ¿O debo de buscar y luchar por mi felicidad? Es mi cuerpo. Es mi plan. ¿Qué será mejor? ¿Lo que Dios quiere o conseguir mis planes? Ahí está la respuesta. ¿Cómo San José busca la voluntad de Dios? Le dice el ángel algo muy interesante. Le dice, conseguirás una pollina, una burrita que nunca ha sido montada, que nunca ha sido utilizada. Una pollina inocente, una pollina pura. ¿Por qué? Porque será utilizada por el Espíritu Santo. Porque será utilizada por Dios
para guiarlos en los momentos. Más adelante veremos cómo la pollina los guía. Pero ¿qué le dice? Algo muy importante. La pollina debe vivir esta aventura de Dios. ¿Escucharon? Y si no lo escucharon, cuando termine el video, regrésense. Le dice, él debe estar esa pollina. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios actúa en la libertad? Porque el espíritu del enemigo no actúa en la libertad. Actúa bajo coerción, bajo influencia, bajo dominio de muchas cosas. El Espíritu de Dios y los hijos de Dios elegimos estar con Dios por la libertad. Fíjense que vamos a ponerles un ejemplo. Le decía rápidamente, en 3 minutos. Cuando vamos al bautismo, vamos vestidos de blanco, nos llevan de blanco, ¿verdad? Porque somos puros. Porque vamos a recibir el adelanto del reino de Dios. Porque el Espíritu Santo es luz, es pureza. Y entonces nos llevan vestidos de blancos al bautismo. Cuando vamos a confirmarnos, o cuando vamos a la primera comunión, que ahora ya es al revés, es primero la primera comunión, después la confirmación, antes era al revés, llegamos con nuestra vela vestidos de blanco nuevamente. Cuando vamos, ¿verdad?, a la confirmación, vamos de blanco nuevamente, porque el blanco es el traje que Dios quiere que utilicemos, el traje del Espíritu para las bodas del Cordero. Pero la mujer, la niña, va de blanco, blanco, blanco. Y en la boda, ¿cómo va la mujer? De blanco. Y en la boda, ¿cómo va el hombre? ¿Te das cuenta que es el único sacramento en donde el hombre va de negro? Pareciera que va de luto. Porque dicen que el negro es más elegante y más formal. Pero el negro es un color de Dios. El negro es un color de oscuridad. Es un color que no es de Dios. El color de Dios es el blanco, el azul es el de la Virgen María. El rojo también de la sangre de Cristo. Pero el negro no es un color de Dios. ¿Por qué el novio se casa de negro? Porque está de luto. Porque va a una muerte. Debería casarse de blanco. Y la voluntad, si le preguntáramos a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿De qué color se tiene que casar el novio? Nos diría de blanco. Porque es un sacramento. Porque te vas a unir a tu esposa y a Cristo a través del matrimonio. Cristo se une a la pareja. Tienes que ir de blanco. Y le preguntábamos en una plática que dimos hace poco, ¿verdad?, a varios hombres. Si la voluntad de Dios, si Dios te dijera que tú te tienes que casar de blanco, pero obviamente tú te quieres casar de negro, ¿de qué color te quieres casar? Todos dijeron que de negro, como pingüino. La boda del pingüino. Bueno, tú te quieres casar de negro, pero Dios quiere que te cases de blanco. ¿De qué color te casarías? Y todos dijeron que se casarán de negro, sabiendo que la voluntad de Dios es que se casen de blanco. Y así como eso es un ejemplo, para un ejemplo, dicen que un botón, ¿verdad?, para un ejemplo. Entonces, eso es lo que sucede con las cosas de Dios. Queremos conocer las cosas de Dios, pero luego que conozco las cosas de Dios, ya no quiero hacerlas, porque no es mi estilo, porque no es mi voluntad, porque no va conmigo. Entonces, ¿cómo quieres unirte o cómo pretendemos unirnos a la divina voluntad si cuando conozco esa divina voluntad no la acato, no me gusta? Yo no quiero casarme de blanco. El blanco no me va bien el negro porque me hace verme más delgado. Pero Dios no quiere que te cases de negro, quiere que te cases de blanco. Es que el blanco no se acostumbra, es que el blanco solo en las playas. Yo no me voy a casar en una playa, me voy a casar en un cerro.
Pero no es por eso. Es por lo que significa espiritualmente el blanco y el negro. Pero no lo entendemos porque son las cosas de Dios. Entonces, la voluntad es la libertad. El Hijo de Dios, me caso de blanco porque yo en la libertad creo que Dios quiere que me case de blanco y yo amo el blanco en mi boda y me voy a casar de blanco porque es la voluntad de Dios. Entonces, libremente elijo casarme de blanco cuando la sociedad, el estilo y mi modista me dicen que me case de negro o de azul o de rojo. Pero es un sacramento de la Madre Iglesia. Cásate en la iglesia de blanco y cuando salgas, ponte de colores. Pero a la iglesia me caso de blanco porque es la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es importante la mansedumbre, la sencillez y la humildad. No es igual que ser pobre. Que la voluntad de Dios está infinitamente superior a mi voluntad, que es perfecta, que es buena, que es santa. Y que debo renunciar a mis proyectos como renunció San José. Que Dios irrumpe en la vida de aquellos que lo buscan, que lo aman. Les envía un ángel, les envía un aviso. Dios te enviará un aviso. Si tú oras, si tú permaneces en Dios, Dios te mandará un aviso de qué tienes que hacer en tu vida. Cómo debes de llevar tu vida. Qué debes elegir en tu vida. Dios te lo hará saber. Tú confía en Dios. Pídele, Padre, ayúdame. Dame una señal. Inspírame, háblame. Necesito decidir algo importante en mi vida y yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Tú guíame, Señor. De alguna manera Dios te lo hará saber. Sentirás paz en tu corazón. Mira, si cuando tú decides sientes un desasosiego, sientes una intranquilidad, sientes tu conciencia, te lo reclama, es que no es de Dios. Tú lo sabrás, porque la conciencia donde habita Dios en el ser humano te lo va a reclamar. No podrás dormir, estarás insatisfecho, insatisfecha, dirás, no me gustó lo que decidí. Entonces no era la voluntad de Dios. Pero si tú decides algo y estás tranquilo, sereno y habitas en Dios y tu conciencia no te lo reclama, no sientes miedo, temor de lo que has decidido, es que es la voluntad de Dios. Pero para que no falles, pregúntaselo antes, no después. Los cristianos oramos antes, durante y después del evento. Eso nos lo enseña la Virgen María. La Virgen María en estos extractos vamos a ver cómo ora antes, durante y después del embarazo. La Virgen María nos dice, para terminar este pasaje, que la Virgen María ya sabía que debía de ir a Belén y que no la toma por sorpresa cuando San José le dice, María, nos vamos a ir directo de aquí a Belén y nos vamos ya. Y no te vas a llevar muchas cosas ostentosas y nos vamos a ir en burro y un burro nos va a guiar. ¡Qué plan de viaje!, ¿verdad? Así es el plan de viaje de Dios. Es un hermoso, es perfecto y es santo. Así que, pues hemos llegado al final de este pasaje. La verdad que es una historia absolutamente hermosa y edificante ver los preparativos de la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque cuando vemos que ellos llegan, ese llegar a Belén y ese nacimiento es producto de obediencia, de fidelidad, de amor, de trabajo y de renuncia a la voluntad individual de cada uno. Para llegar a un momento importante es porque ha habido muchos momentos pequeños que han sabido decidir y que han sabido renunciar a su voluntad y amar la voluntad de Dios. Los momentos importantes en tu vida están construidos de momentos pequeños que te van llevando y ascendiendo a ese momento importante. Pero si no has decidido
correctamente en los momentos pequeños, difícilmente decidirás correctamente en los momentos trascendentes, importantes de tu vida. Porque no está Dios. Porque la comunicación con Dios está rota, es deficiente. Y para que las cosas sean para su gloria, tenemos que estar en una completa y total comunicación con Dios a través de la oración. Que viva Dios en mí como yo vivo en Dios. Así llegamos al final, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo sábado en el episodio número 10. Y recuerden nuestro grito de batalla. Que viva Cristo y Santa María. Nos esperamos, hermanos. Luz y paz. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.